Parte 1. La firma, que lo cambió todo. Le dediqué 20 años. Con una sola firma me echó, pero no sabía cuánto le costaría esa firma. Me llamo Andrés Barros. Tengo 58 años y trabajé durante 2 décadas como jefe de operaciones en una empresa llamada Tecnoferro, ubicada en las afueras de Zaragoza. Una empresa mediana, fabricante de componentes industriales de precisión, que mi jefe y mentor, don Marcelo Ibáñez, fundó con sus propias manos en los años 80. Nunca fui de hacer discursos ni buscar protagonismo. Solo cumplía con mi trabajo, mantenía los procesos estables y entrenaba a cada nuevo técnico como si fuera mi propio aprendiz. Pero todo eso terminó el día que su hija, Elena, tomó las riendas del negocio. «Ya no necesitamos dinosaurios en esta empresa», me dijo, con una sonrisa forzada y una carpeta de papeles en la mano. Firmó mi despido sin pestañear, alegando reestructuración. No discutí, no grité. Recogí mis cosas en silencio mientras mis compañeros evitaban mirarme a los ojos. Había formado a la mayoría de ellos. Algunos llegaron como becarios, ahora eran jefes de línea. Y aún así, ninguno dijo una palabra. Solo un silencio incómodo llenaba el taller. Subí a mi viejo Seat León y dejé la caja de cartón en el asiento del copiloto. Desde el parabrisas podía ver las máquinas que yo mismo había ayudado a instalar, los protocolos que implementé, los empleados que recluté. Todo seguía ahí. Pero algo se había roto. Lo que Elena no sabía, o no se molestó en revisar, era que, hacía años, su padre había incluido en mi contrato una cláusula especial para protegerme de despidos arbitrarios, una indemnización equivalente a 2 años de salario completo, si era despedido sin una causa documentada. Y eso estaba firmado con tinta azul, por el mismísimo don Marcelo. Cuando llegué a casa, me senté frente al escritorio y saqué una copia del contrato. Ahí estaba, cláusula 14, párrafo 2. Despido sin causa justificada dará lugar a una compensación equivalente a 24 meses de salario base. Tomé el teléfono y llamé a Silvia Roldán, abogada laboralista y vieja amiga de la familia. ¿Estás segura de que quieres pelear esto, Andrés?, me preguntó. No es por venganza, Silvia, es por respeto, por mi trabajo, por lo que construimos. Entonces vamos a hacerlo bien, me respondió. Al día siguiente, enviamos una notificación formal a Tecnoferro. Elena no respondió, pero su abogado sí. Parte 2. Tormenta en silencio. Elena no respondió al correo, pero a la mañana siguiente, Silvia recibió una llamada del despacho de abogados Montero y Asociados, quienes representaban a Tecnoferro desde hace años. «Esto es ridículo», dijo un joven abogado llamado Bruno, voz tensa pero contenida. «La empresa está en proceso de reestructuración. No hay lugar para sentimentalismos». Silvia sonrió, aunque él no la viera. «Bruno, si para ti reestructuración significa violar cláusulas contractuales firmadas por el propio fundador, te deseo suerte en el juicio», respondió con calma. Yo, mientras tanto, no buscaba pelea, solo justicia. Pero eso no impidió que me llegaran rumores. Uno de mis antiguos colegas, Rafa, me escribió por WhatsApp. «Nos están pidiendo que firmemos nuevos contratos, sin antigüedad ni beneficios». Otro, Carla, jefa del área de calidad, me llamó con voz temblorosa. «Están quitando los controles internos. Quieren más producción, menos revisión. Esto va a acabar mal, Andrés». Sentí un vacío extraño, no solo por mi situación, sino por lo que estaban haciendo con todo lo que habíamos construido. Tecnoferro no era solo una fábrica, era el esfuerzo colectivo de años, de decenas de personas que creían en el buen trabajo. Silvia organizó la primera reunión de conciliación. Se celebró en un edificio moderno del centro, con ventanales de cristal y café sin alma. Elena no vino. Mandó a Bruno,
y a un contable que apenas hablaba. Silvia expuso los documentos, mi contrato original, firmado por don Marcelo, con fecha y rúbrica verificadas. Bruno intentó argumentar que los nuevos lineamientos corporativos anulaban acuerdos anteriores. La ley laboral no se anula por modas empresariales, sentenció Silvia. Después de una hora de idas y vueltas, la oferta fue clara. 6 meses de salario y un acuerdo de confidencialidad. Silvia ni se molestó en responder. Solo cerró su carpeta y se levantó. Nos vemos en los tribunales. Salimos a la calle. El sol de invierno golpeaba con suavidad, pero el aire olía a tormenta. ¿Qué sigue?, pregunté. Ahora vienen ellos, respondió Silvia. Con amenazas, con presiones. Pero no cedas. Esta vez el que calla no otorga. Esa noche, mientras preparaba una tortilla para cenar, recibí un mensaje inesperado. Era de Marcelo Ibáñez, el fundador, retirado desde hacía un año. Necesitamos hablar. Esta noche, en mi casa. Ven solo. No sabía qué esperaba encontrar, pero sabía que debía ir. Parte 3. Sombras de familia. La casa de don Marcelo quedaba en las afueras de Zaragoza, en una colina tranquila rodeada de pinos. Hacía más de un año que no lo veía, desde su retiro silencioso tras una supuesta operación cardíaca. Aquel hombre que había fundado Tecnoferro desde cero, ahora vivía solo, con una enfermera que venía por las mañanas y un bastón apoyado en cada habitación. Marcó la puerta antes de que yo pudiera tocarla. «Entra, Andrés. He preparado café», dijo con voz rasposa, pero aún firme. Entré. Todo estaba igual. Las fotos familiares sobre la chimenea, las estanterías llenas de libros de ingeniería y una maqueta de la primera prensa hidráulica que diseñó en los 80. Nos sentamos en la mesa de madera de la cocina. No me ofreció explicaciones. Fue directo. ¿Ya presentaste la demanda? Sí, mi abogada está segura del caso. Lo sé, dijo, mirando su taza como si buscara respuestas en el fondo. Te dije que esa cláusula era tu escudo, pero no imaginé que la necesitarías tan pronto. Lo miré, confundido. ¿Qué está pasando, Marcelo? Suspiró, largo. Elena no estaba lista, pero me vi presionado por el consejo, por su madre, por ella. Pensé que con tiempo, experiencia, podría entender el negocio. Y en su primer mes me echó como a un trapo. Dije, sin rabia, solo decepción. Y no solo a ti, murmuró con los ojos bajos. A Pedro, del área técnica, a Lucía de administración, incluso a Joan, mi viejo amigo y jefe de compras. Todos los mayores de 50 están fuera. Un silencio incómodo llenó la cocina. Me equivoqué, Andrés, no por dejar la empresa, sino por cómo. No puse condiciones claras. Solo confié. Y ahora ella está vendiendo maquinaria especializada, bajando estándares, buscando inversores que ni entienden lo que fabricamos. Sacó un sobre y lo deslizó hacia mí. Esto es una copia de un informe confidencial. Me lo envió un viejo aliado del consejo. Elena está usando parte del capital para comprar propiedades en Valencia, a nombre de una sociedad fantasma. Abrí el sobre. Documentos notariales, transferencias, escrituras. Todo legal, todo sospechoso. ¿Quieres que la denuncie?, pregunté. Él negó con la cabeza. Quiero que me ayudes a salvar lo que queda, la fábrica, la gente, lo que construimos. Ya tengo un pie afuera, Marcelo, y un nuevo proyecto en camino. Marcelo me miró como si leyera más allá de mis palabras. ¿Y si el nuevo proyecto pudiera absorber parte de Tecnoferro? Las máquinas que quedan, el talento que echaron, la esencia, lo entendí. No era una invitación, era una alianza. Esa noche, al salir de la casa, el viento olía a aceite viejo y acero. La fábrica estaba muriendo. Y yo estaba por construir algo nuevo. Parte 4. Desde las cenizas. Al día siguiente me reuní con Héctor Paredes,
un viejo conocido y dueño de un pequeño taller llamado Metal Nova, en el polígono industrial de Utebo. Durante años me había ofrecido colaborar, pero yo siempre había rechazado por lealtad a Tecnoferro. Esta vez fui yo quien pidió la cita. Nos sentamos en una mesa metálica rodeada de planos y herramientas. «¿Así que ahora sí estás libre?», dijo con media sonrisa. «Libre y con una propuesta», respondí. «No quiero solo un empleo, quiero fundar algo contigo, algo nuevo, algo justo». Le conté lo que pasaba en Tecnoferro, cómo los valores se habían perdido, cómo la calidad había sido sacrificada por velocidad y dinero rápido. Le hablé de don Marcelo, de la gente despedida, de los clientes frustrados. «Quiero montar una nueva línea de producción», dije, especializada en piezas hidráulicas a medida, la alta precisión que Elena desprecia. «¿Y tienes equipo?» «Aún no, pero tengo los números de todos los que valen, los que fueron echados sin explicación». Héctor se frotó la barbilla, pensativo. «Tú pones la gente, yo pongo el taller, pero necesitamos capital». «Lo tengo», le dije, deslizando una hoja con la cantidad que recibiría por la indemnización si ganábamos el juicio. «Y si no ganas, ya gané. Solo es cuestión de tiempo». Elena firmó sin leer. Ese mismo día llamé a Carla, Pedro y Joan. A los tres les temblaba la voz, no por miedo, sino por esperanza. «No es venganza», les dije. «Es reconstrucción. En 2 semanas teníamos un nombre, Ingenova. Un logo simple, un plan de acción, y un grupo de 8 personas que creían otra vez en lo que hacían. Marcelo envió discretamente esquemas de maquinaria que Tecnoferro estaba a punto de vender a precio de chatarra. Héctor ofreció espacio y contactos. Yo me encargué de reunir al talento. Mientras tanto, Silvia recibió una contraoferta. 12 meses de indemnización, siempre que no hablara con medios ni antiguos clientes. Silvia solo rió. «Van a perder más que dinero», me dijo. «Van a perder la reputación». La noticia corrió rápido. Un ingeniero de mantenimiento nos buscó. Después, otro programador CNC. Hasta Lucía, que llevaba contabilidad como si fuera arte, pidió sumarse. «Quiero trabajar donde los números se respeten», dijo. «No donde se manipulan para justificar despidos». El primer pedido vino de una pequeña empresa agrícola de Huesca. Necesitaban un sistema hidráulico para una máquina cosechadora adaptada. Lo entregamos en 2 semanas. Preciso, limpio, funcional. Y entonces llegó el primer correo importante. Induval S.A., un cliente histórico de Tecnoferro, preguntaba si podíamos asumir una producción urgente. «Claro», respondí, «estamos naciendo, y con hambre de hacer las cosas bien». Parte 5. Ecos de acero. El tercer pedido llegó desde Valmetal, una empresa valenciana que llevaba años trabajando con Tecnoferro. Nos pidieron una pieza de válvula especial que Elena había rechazado fabricar por no ser rentable. «Nos dijeron que ya no trabajan ese tipo de proyectos», dijo el jefe de compras. «Pero ustedes sí lo hacían antes, ¿verdad?» «Y lo seguiremos haciendo», respondí. En el taller, el ambiente era eléctrico. Carla revisaba cada milímetro con su lupa de precisión. Pedro soldaba como si fuera cirugía, y Héctor no se despegaba del torno. Había cansancio, sí, pero también algo nuevo, dignidad. Mientras tanto, Silvia me envió un correo. «Vanessa», así le decía irónicamente a Elena, «ha respondido a la demanda. Intentaron invalidar la cláusula del contrato, alegando que no reflejaba la política actual de la empresa». Silvia preparó una respuesta demoledora, adjuntando la firma de Marcelo, actas del consejo y hasta correos internos filtrados por un aliado anónimo de dentro, Lucía. Lucía seguía trabajando temporalmente en Tecnoferro como consultora, esperando cerrar su último proyecto. Cada tanto me enviaba actualizaciones.
Han perdido 2 contratos grandes. Están contratando gente sin experiencia para producción. Se están quejando de retrasos y devoluciones. Elena aún no sabía que todo lo que pasaba entre sus paredes nos llegaba como si fuera un boletín semanal. Una tarde de abril, recibí un mensaje inesperado. Don Marcelo quiere hablar contigo. Urgente. Nos encontramos en una cafetería discreta. Esta vez su rostro mostraba preocupación, pero también determinación. Quieren sacarla, dijo sin rodeos. El consejo está dividido, pero los resultados la condenan. ¿Qué necesitas de mí? Que estés listo. Quieren fusionarse contigo, absorber lo que queda de Tecnoferro, mantener los empleados que valen y dejar atrás el caos. Me quedé en silencio. Era demasiado pronto para pensar en eso. Y Elena, ella lo sabe y está nerviosa. Por eso empezó a enviar cartas a antiguos clientes diciendo que no trabajen contigo si quieren seguir colaborando con Tecnoferro. La vieja amenaza, el grito del débil. No respondí públicamente, no hablé mal de nadie, solo seguí trabajando. Pero los rumores crecieron, que Ingenova era la verdadera sucesora, que allí estaban los mejores, que la calidad había vuelto. Y entonces, como una bomba, llegó la noticia. Marcelo Ibáñez ha convocado una junta extraordinaria de accionistas. Fecha, 15 de mayo. Tema, revisión de liderazgo y propuesta de fusión. Elena no lo vio venir, pero esta vez yo estaba listo. Parte 6. El día del juicio. 15 de mayo amaneció nublado, como si el cielo también esperara algo importante. A las 9:30 en punto llegué al edificio principal de Tecnoferro, por primera vez desde aquel despido silencioso. Ahora no llevaba una caja, sino una carpeta. Me recibió el mismo recepcionista que me evitó la mirada cuando me fui. Esta vez me saludó con un leve gesto de respeto. La sala de juntas estaba llena. 10 sillas ocupadas por miembros del consejo. Elena, en el centro, con su chaqueta roja y expresión dura. A su lado, el joven abogado Bruno. Al fondo, Marcelo, con su bastón, pero con una mirada más firme que nunca. El presidente del consejo abrió la sesión. Estamos aquí para tratar una moción de cambio de liderazgo, propuesta por el accionista mayoritario, don Marcelo Ibáñez. Elena se enderezó en la silla. Esto es una trampa, espetó. Yo tengo el 20% de las acciones. Nadie puede tomar decisiones sin mí. Tú tienes el 20%, corrigió Marcelo con voz tranquila. Yo aún conservo el 51%. Silencio. Y ese 51% lo he votado esta mañana a favor de una fusión con Ingenova, empresa fundada por quienes construyeron esta compañía con valores que tú desechaste. Bruno intervino nervioso. Esto requiere revisión legal. Los términos no fueron comunicados a tiempo. Silvia, sentada junto a mí, sacó un sobre sellado. Aquí están los documentos firmados, el acuerdo de intención, las actas del notario, todo en regla. Elena se levantó de golpe. No pueden hacer esto. Yo soy la directora. Fuiste, respondió Marcelo. A partir de hoy, la dirección técnica queda en manos de Andrés Barros y la administrativa en manos de Lucía Ferrer. Es mi empresa. Era tu oportunidad, dije, levantándome. Y la desperdiciaste. La votación fue rápida. 8 votos a favor, 1 en contra. Elena. 1 se abstuvo. Bruno cerró su carpeta. Silvia sonrió. Cuando salimos, la lluvia comenzaba a caer. No como tormenta, sino como una limpieza lenta y necesaria. ¿Estás bien?, me preguntó Marcelo. Asentí. Sí, pero aún queda mucho por hacer. Esa tarde, publiqué un comunicado sencillo. La nueva etapa ha comenzado. Ingenova y Tecnoferro se unen para construir el futuro con los valores del pasado: calidad, respeto y trabajo bien hecho.
Parte 7. Un nuevo pulso. La noticia de la fusión corrió como pólvora por el sector industrial. Clientes antiguos escribieron, algunos para felicitar, otros para confirmar que volverían. Incluso proveedores que nos habían abandonado, ahora pedían reuniones. 2 semanas después, la nueva planta de producción conjunta ya estaba en funcionamiento. El logo actualizado, una unión estilizada entre las letras I y T, brillaba en la fachada. Lucía reestructuró finanzas. Pedro supervisaba nuevas líneas. Carla estableció protocolos de control aún más estrictos, y Marcelo, aunque físicamente frágil, asistía todos los lunes a las reuniones, siempre con una libreta de papel y un café negro. Esto me recuerda a los primeros años, me dijo un día. Poca gente, muchas ganas. Pero la calma no duró. Un lunes por la mañana, Silvia llegó a mi oficina con el ceño fruncido. «Tenemos un problema», dijo dejando unos papeles sobre mi escritorio. «Elena ha registrado un nombre comercial muy similar al nuestro, Nova Técnica, y está intentando captar clientes ofreciendo precios ridículamente bajos. Miré los documentos, promociones agresivas, correos enviados a contactos comunes, incluso una página web con fotos de maquinaria que le había pertenecido a Tecnoferro. ¿Es legal?», pregunté. «Límite gris, pero éticamente es una jugada sucia. ¿Podemos frenarla?». «Sí, pero no con abogados, con resultados». No respondí, solo respiré hondo. Esto ya no era una venganza, era una lección. Convocamos una campaña interna. Recuperar el prestigio, recuperar la industria. Visitamos antiguos clientes, mostramos los procesos, abrimos la planta a universidades, organizamos talleres para jóvenes técnicos. Demostramos que la experiencia no está reñida con la innovación. Los pedidos aumentaron, los plazos se cumplieron. La gente volvió a confiar, y entonces recibí un mensaje inesperado. «Hola, soy Elena». Silencio. Luego continuó. «Sé que no tengo derecho, pero necesito pedirte algo». No respondí de inmediato, solo escuché. «No quiero volver a la empresa, pero sí entender qué hice mal. Quiero aprender». Me sorprendió. «¿Por qué ahora?», pregunté. «Porque por primera vez nadie me responde por obligación, y todos me comparan contigo». Hubo una pausa larga. «Puedo reunirme contigo, no como jefa, no como enemiga, como alguien que por fin entendió lo que perdió». Parte 8. El legado no se hereda, se construye. Nos encontramos en una cafetería discreta del centro, lejos de fábricas, salas de juntas y abogados. Elena llegó sin maquillaje, con una libreta en la mano. Por primera vez, no llevaba su coraza habitual. «Gracias por venir», dijo en voz baja. «Gracias por pedirlo», respondí sin ironía. Durante media hora no hablamos de contratos, ni demandas, ni fusiones. Hablamos de errores, de su impaciencia, de mi silencio, de cómo la arrogancia puede parecer visión cuando nadie se atreve a contradecirte. «Siempre creí que dirigir era mandar», admitió. «Pero tú nunca levantabas la voz, y aún así todos te seguían». «Porque escuchaba», le dije. «Porque sabía que nadie lo sabe todo, ni siquiera yo». Sacó una hoja doblada. «Es un proyecto que estoy preparando. Quiero enfocarme en formación de jóvenes emprendedores, ayudarlos a no repetir mis errores». «Buena idea», dije, hojeándola. «Pero empieza por ti». Sonrió, con algo de tristeza. «¿Crees que alguna vez pueda recuperar el respeto? Eso no se recupera, se reconstruye, y lleva tiempo». Nos despedimos sin promesas, solo con una sensación de cierre. Esa tarde volví a la planta. Jason y Carla discutían sobre una mejora en los sensores. Pedro instalaba una nueva línea. Marcelo observaba desde una pasarela, apoyado en su bastón, con los ojos brillando de orgullo. Me acerqué. «¿Y bien?», preguntó. «Parece que ha aprendido algo». «Todos aprendemos.
A veces tarde, a veces caro, pero siempre, si estamos dispuestos. Una semana después, se celebró el primer aniversario de la fusión. Hubo comida, música, incluso un video con fotos antiguas del equipo. En la pantalla aparecieron frases: "La calidad no se negocia". Escuchar es liderar. El legado no se hereda, se construye. Miré alrededor, gente joven, gente mayor, nuevos rostros, antiguos aliados, todos creando algo juntos. No me sentía triunfador, me sentía útil. Y eso, a mis 59 años, valía más que cualquier indemnización. Me acerqué a la línea de producción. Me puse los guantes y ayudé a ajustar una válvula. Porque nunca se trata solo de ganar. Se trata de honrar lo que fuiste, mejorar lo que eres y construir lo que viene.